Acompáñame a Colosenses, por favor. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. A lo largo de los últimos meses hemos estado estudiando esta preciosa epístola en el Nuevo Testamento. Las palabras del Señor que leemos en Colosenses han sido de una gran exhortación a nuestras vidas en todas estas semanas. Y el texto de hoy nos va a hablar de unos mandamientos agradables. Casi siempre oímos mandamientos y decimos, ¡ay, mandamientos! Son mandamientos agradables, mandamientos buenos para quienes se han despojado del viejo hombre y se han revestido del nuevo hombre, como estudiamos la semana pasada. Específicamente, estos mandamientos nos van a hablar acerca de la plenitud de la paz en Cristo. Es en el versículo 15. Nos van a hablar acerca de la plenitud de su palabra, en el versículo 16. Y nos van a hablar acerca de la plenitud que encontramos en su nombre, en el versículo 17. Decía un predicador británico en cuanto a la plenitud de todos estos versículos. Decía, bueno, cuando tú llevas una cubeta llena de agua, la muestra indudable de que cargaste una cubeta llena de agua hasta el tope es que traes los pies mojados. Y sí es cierto, a mí me ha pasado que llevas la cubeta y vas a lavar el carro, vas a regar las plantas y está hasta el tope de agua y entre que te balanceas te mojas los pies. Entonces cuando traes los pies mojados, pues es la muestra de que andabas cargando una cubeta llena de agua. Y de la misma manera, cuando nuestras vidas están llenas, rebosarán con la paz, con la palabra, con la plenitud de Cristo. Entonces acompáñame a leer Colosenses 3, versículo 15 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alcanzas con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Esta mañana te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos transformes, Señor, que salgamos de aquí conociéndote más y mejor, pero amándote, Señor, aún más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es la paz de Dios? Que leímos ahí en el versículo 16. Miren, en mi vida yo me puedo acordar de muchas ocasiones en las que la paz de Cristo me ha envuelto de una manera extraordinaria, que dices tú, wow, qué paz tan inmensa. Pero quizás la vez que me viene a la memoria inmediatamente fue cuando mi hijo, el más grande, acababa de nacer. Jorge, el primero de nuestros hijos, nació 6 días antes del 10 de mayo, del Día de las Madres. Y en aquel tiempo yo había dejado la dirección editorial en el periódico de mi papá y me había empezado a dedicar de tiempo completo al servicio del Señor en la iglesia desde muchos meses atrás. Pero entonces mi esposa está embarazada de Jorge y como iba a nacer, como nació antes del Día de las Madres, mis padres dicen, bueno, pues vamos a festejar nosotros un día antes en secreto para que el 10 de mayo vengamos y le hagamos una fiesta chiquitiguau a la güerita, porque pues es madre por primera vez. De manera que el 10 de mayo a las 7, 8 de la mañana tocan a la puerta y llega el hermano de mi mamá para llevarme al ministerio público, porque parecía ser que habían tenido un accidente mis papás y que parecía que estaban involucrados. Total, ellos venían de regreso en la noche, el 9 de mayo, y se voltearon en la carretera. El carro dio 3 vuelcos y fallecieron los dos en ese momento instantáneamente. Fue algo tremendo. Nadie sabía nada.
Los peritos no sabían por qué, nadie vio el accidente, nadie entendía cómo es que habían muerto de esa manera tan súbita. Pero sabes, el problema no nada más era eso. El problema era que como eran periodistas y habían estado atacando al gobierno del Estado frontalmente desde hacía muchos meses, todas las especulaciones y todas las teorías de conspiración no se dejaron esperar. De repente empezó gente a llegar a decir, no, lo que pasa es que el gobierno los mandó matar porque estaban haciendo todas estas cosas. Y ya sabes, unos grupos echaban la culpa a otros, aquellos decían, nosotros no tuvimos nada que ver, otros llegaban y decían, no, nosotros queríamos mucho al señor Salazar y una serie de cosas. Pero encima de todo esto, luego de que me tocara identificar los cuerpos de mis padres y revisarlos, de si no tenían una herida de bala, de si no tenían una herida de acuchillada o algo que no fuera parte de un accidente. Todas estas teorías fueron una locura. Yo no sé si tú te acuerdas de esto, hace fueron 20 años ya, el Canal 10 todo el día estuvo pasando la noticia. En el radio se escuchaban entrevistas, videos, fotografías, reportajes, una cosa tremenda. Los estuvimos velando por 2 días y la gente llegaba a mostrar sus respetos, a mostrar su apoyo, a despedirse de mis papás. Y yo estaba esperando a mi hermano el mayor, que vivía en Texas, para que alcanzara a llegar al final. Después de todo esto fuimos al Tecolote a esparcir las cenizas de mis padres. Y estando ahí, toda la familia estaba devastada. Los hermanos de mi mamá, los padres de mi mamá, estaban llorando destruidos. Los hermanos de mi papá estaban llorando inconsolables, mis hermanos. Pero sabes, yo tenía una paz tremenda. Mi mamá siempre había dicho, mire, cuando yo me muera, yo quiero que canten alabanzas. Yo no quiero que estén todos tristes y con la cara larga, yo quiero que alaben al Señor. Y yo agarré mi guitarra y empecé a cantar todas las canciones que le encantaban a mamá, todas las alabanzas, los coritos. Me inundó una paz, hermanos, incomprensible. Tremenda, una paz inexpresable. Mira, mis papás eran todo para mí. Yo andaba con ellos todo el tiempo, para arriba, para abajo, era el más pegado. Y sin embargo, en ese momento tan difícil, una paz tremenda, espectacular. Algo que nunca voy a olvidar hasta el día que el Señor me llame. Pero ¿sabes? La paz del Señor Jesús es una paz muy diferente. Es algo muy distinto a cualquier otro tipo de paz. En Juan 14:27 el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es un tipo de paz muy especial. De hecho, la llama mi paz. ¿Por qué? Porque nos da su propia paz. Su paz personal es la que Él nos da. No es la paz que experimentamos cuando no hay guerra, o cuando no hay conflictos, o cuando no hay problemas. Es un sentimiento de plenitud, es un sentimiento de bienestar, es un sentimiento de totalidad, de llenura, Es algo mucho más que todo esto, es la presencia de Cristo. Mira, la paz de Dios y la presencia de Dios es algo que está ligado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Números 6:24, escuchamos esta bendición: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la paz que yo experimenté en aquel momento. Pero más aún, es la paz de saber que la enemistad con Dios había terminado, que mamá y papá estaban literalmente en la gloria. Y saber también que de la misma manera yo podía tener esa paz, yo podía tener esa confianza, esa seguridad de que yo ya no era enemigo de Dios, de que Dios me había hecho su hijo, más que su hijo. No se puede. De que su presencia me acompañaba siempre y me acompaña y a ti también. Esa es la realidad.
Y esa realidad de la presencia de Dios, ese sentimiento de bienestar, te transforma, te cambia, no puedes seguir igual. Ahora, ¿qué debemos hacer con esa paz? Mira lo que dice el versículo 15. Dice que esta paz debe gobernar nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un erudito del Nuevo Testamento dice que la palabra gobernar estaba en la literatura griega, se usaba para hablar de arbitrar. Es decir, como en un concurso, decidir qué parte sí, qué parte no. Es como te puede ayudar de alguna manera a decir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Un árbitro, un referee, un umpire. En otras palabras, la paz de Cristo debe de ser el árbitro en tu corazón en medio de todos los conflictos que tenemos en la vida. Tienes que dejar que la paz de Dios decida qué es lo correcto. Que la paz de Dios sea tu consejera en cada situación que se presenta en tu vida. ¿Tú te acuerdas del hijo de José, el hijo de Jacob en el libro de Génesis? Él era el penúltimo de los 3 hermanos de Jacob. Nadie dijo nada. Alguien por ahí pensó, oiga pastor, ¿cómo que 13? ¿Que no eran 12? Bueno, sí, eran 12 varones, pero tuvo 13. Tuvo una hija que se llamaba Dina. Acuérdate, lee tu Biblia. Y José era el penúltimo de estos hermanos. Y los hermanos, lo traían en salsa. Total, si te acuerdas de la historia, los hermanos lo maltratan, lo avientan a un pozo, finalmente lo venden como esclavo y engañan a su papá haciéndole creer que su hijo José había muerto. En el ínter, José pasa una de cosas tremendas. Llega a Egipto, lo compran como esclavo un oficial egipcio y total termina injustamente en la prisión y después de muchos años, solo por la gracia de Dios, llega a ser el segundo de Faraón y ahora sí tenía todo el poder del mundo para vengarse de sus hermanos y para desquitarse y hacerles pagar todo lo que lo hicieron sufrir todos esos años. Con el paso de los años, los hermanos, por supuesto, no reconocen a José, mucho menos cuando lo van a ver, él les habla en egipcio, está en un palacio. ¿Cómo se iban a imaginar que era su hermano José? Pero el día que decide darse a conocer, mira lo que hace José. A quien habían privado de su familia, a quien habían privado de su papá, de su hermanito menor, a quien le habían robado su vida familiar y le habían hecho tantas cosas tan horribles. Génesis 45:3, dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, dice la Biblia, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban muertos de miedo. Imagínate, estás ante el segundo hombre más poderoso y te dice, yo soy José. ¡Ay, nanita! Se quedaron mudos. Y entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No se me ha olvidado. No crean que se me olvidó después de todos estos años lo que me hicieron. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En lugar de usar todo su poder y toda su venganza en contra de sus hermanos, José permitió que la paz de Dios gobernara su corazón, que la paz de Dios arbitrara, que decidiera lo correcto. ¿Te fijaste? Mostró preocupación por sus hermanos. Le dice, no se entristezcan, no les pese el haberme vendido. Genuinamente preocupado. Y si sigues leyendo la historia, no nada más les salva la vida, se los lleva a Egipto y luego los hace funcionarios del gobierno. Tantas cosas más. No por nada dice la palabra de Dios que Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que la paz de Dios gobernara sobre tu corazón? La última vez que buscaste la unidad, el bienestar de la otra persona, que refrenaste tu lengua de proferir maldad o menoscabar o denigrar a la otra persona.
¿Cuándo fue la última vez que la paz de Dios se derramó de tu corazón de tal manera que dejaste todo mojado a tu alrededor con su paz? Si somos honestos, hermanos, muchas veces nuestras cubetas están llenas hasta el tope de muchas cosas más, excepto la paz de Dios. Pero dice lo que acabamos de leer, que fuimos llamados a la paz de Cristo en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente aquí es donde vamos a experimentar la paz del Señor Jesús, en la comunión de los hermanos, en estas amistades sagradas que tenemos los unos con los otros, en las que nos podemos edificar unos a otros, en las que podemos verdaderamente vivir lo que Cristo ha hecho en tu vida y en la mía. ¿Estás ahí? Mira, Pablo termina este mandamiento diciendo, y sed agradecidos. Es un mandamiento que se repite en el verso 16 y en el verso 17, porque cuando nuestras cubetas están llenas de Cristo, nuestras vidas están empapadas de la paz de Dios en agradecimiento. Mira el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia o con gratitud, dicen otras traducciones, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿cómo podemos dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Primero leyéndola, ¿verdad? La Biblia en realidad no es tan difícil de comprender. Es cierto que hay algunos pasajes que pudieran ser difíciles de entender, pero como decía Mark Twain, la mayoría de la gente se preocupa por los pasajes que son difíciles de entender. Dice, pero yo me preocupo por aquellos pasajes que sí puedo entender. Pues son los que me retan, son los que me incomodan. Porque la Biblia es muy entendible y necesitamos leerla. Tenemos que ser confrontados y tenemos que ser confortados por la palabra de Dios. Y déjame decirte otra cosa, leerla nada más no es garantía de que la palabra abunde o more en abundancia en nosotros. Si tú lees el pasaje paralelo de Colosenses, en Efesios capítulo 5, nos dice que la palabra de Dios tiene que ser leída, tiene que ser meditada bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo. De manera que si en realidad quieres que la palabra de Dios abunde en tu vida, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Es decir, rendirte a Él, rendirle tus deseos, tu pensamiento, tu voluntad al Espíritu de Dios, mientras meditas en unos pasajes, mientras te memorizas otro, mientras los obedeces y los vives día con día. No nada más es una cuestión de disciplina o de estudio, es una cuestión del corazón. Es una cuestión de una colaboración con el Espíritu Santo. Su palabra es riquísima. Mira, el viernes estaba teniendo el devocional con mis hijos. Leímos el capítulo 5 de Lucas, porque estamos leyendo un capítulo de Lucas cada día de diciembre. Tiene 24 capítulos, cuando llegas al 24 de diciembre, ya leíste toda la vida de Jesús y todo lo que hizo. De manera que estamos en el capítulo 5, y cuando llegamos al capítulo 5 de Lucas, hay un episodio muy interesante donde Pedro estuvo pescando toda la noche. Bueno, estuvo tratando de pescar porque no pescó nada, no sacó ni una pobre sardinita. Y después de estar ahí toda la noche, viene el Señor y le dice a Pedro, regresen al mar y echen las redes otra vez. Y Pedro le contesta, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche, imagínate eso. Y nada hemos pescado. Pero Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Ya lo habían intentado toda la noche. Dice la palabra que ya habían lavado las redes. Y de repente viene el Señor y dice, métanse otra vez y vuélvanlas a echar. Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Era ilógico, era absurdo, era inconveniente. Jesús era carpintero, ¿qué va a saber de pesca?
Y sin embargo, obedecieron a Dios. Obedecieron y lo que Dios hizo fue impresionante. Dice la Biblia que sacaron tantos peces para llenar 2 barcas. Pero lo más impresionante fue lo que obedecer a la palabra de Cristo hizo en la vida de Pedro. Dice que cayó de rodillas y que le dijo al Señor Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Obedecer la palabra de Cristo trajo un temor sobre Pedro y sobre todos los amigos que estaban ahí con Pedro, y reconocieron su condición delante de Dios, pero también reconocieron que el Todopoderoso estaba ahí entre ellos, su presencia. Por eso dice que su palabra tiene que estar en abundancia en tu vida. Primera de Timoteo dice que su palabra te puede hacer sabio para salvación. Dice que te prepara para toda buena obra, para que seas perfecto delante de Dios en Cristo Jesús. Llénate de su palabra, llénate de la instrucción del Señor, escucha el consejo de Dios, deja que gobierne tu vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No fueron esas las palabras a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Y luego le dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Por eso es que Pablo puede decir que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida, podemos enseñarnos unos a otros, podemos exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. ¡Chin, ya la regué! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Ve a la palabra. Es el aliento de Dios en tu vida, es el consejo de Dios. ¡Wow! Tertuliano, un pastor en el siglo II, escribe que cuando los creyentes llegaban a la iglesia, se lavaban las manos, prendían las lámparas, y luego cada uno era invitado a cantarle al Señor desde lo profundo de su corazón. Y por allá comenzaba uno a cantar un salmo de alabanza, de gratitud. Y de repente, cuando él terminaba, otro por acá, de manera antisonal, levantaba otro salmo, destacando las virtudes de Cristo, de lo que Él había hecho por nosotros, cantando con gratitud en nuestros corazones. ¿Cómo no? Después de lo que hizo por ti. ¿Cómo no? Después de lo que hizo por nosotros. Por eso dice el verso 15, sed agradecidos, canta con gratitud, da gracias a Dios el Padre por medio de Él, porque te ha dado su paz, porque te ha dado su palabra, porque te ha dado su nombre. Mira el verso 17, dice: todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿No te encanta? Dice: todo lo que hagas, de palabra o de hecho. ¿Quedó algo fuera? Todo, absolutamente todo. Si predicas, si enseñas, si comes, si vas al gimnasio, si manejas, si limpias la casa, si vas de compras, si vas de visitas, si trabajas, si juegas fútbol, si juegas básquet, todo lo que hagas, todo, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Nuestras palabras son todo lo que pasa por nuestros labios, ahora también por nuestros pulgares, ¿verdad? Con el WhatsApp y el Facebook. A veces es bien fácil, incluso en esos momentos en los que bajas la guardia y te empiezan a salir culebras y tepocatas y víboras prietas y signos de interrogación y asteriscos y todo eso. Todo lo que hagas, dice, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando mandas un mensaje de WhatsApp, es bien fácil que se te pase la mano. ¿Te has dado cuenta? Dices cosas que no dirías si estuvieras hablando por teléfono o si tuvieras a la persona frente a frente.
En el mensaje nos envalentamos un poquito. No caigas en esa trampa. Mira, si la paz de Dios gobierna tu corazón, si estás lleno de su palabra, entonces habla, escribe, vive en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso en el nombre del Señor Jesús? Pues en el nombre del Señor Jesús vete muy lejos y no me hables mugroso. No, ¿verdad? Claro que no. Nuestras acciones, nuestras palabras tienen que reflejar lo que Jesús es y lo que Jesús hace por medio de nuestros actos. Es como si todo lo que hicieras lo estuvieras haciendo en representación de Jesús. Como si lo que dijeras, lo dijeras en representación de Jesús. Cuando vas en representación de alguien a quien honras o a quien avergüenzas, no es a ti mismo, sino a aquel a quien representas. Por ello es tan importante, porque tú y yo somos la imagen de Cristo a este mundo. Esta iglesia es la imagen de Cristo a esta ciudad. Porque Dios te ha dado el privilegio de ser su representante, de ser su embajador, de ser su hijo. Es lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira, déjame terminar diciéndote que tú y yo como cristianos, muchas veces hemos sido unos cristianos muy defectuosos, muy fallidos, con muchos errores en nuestra vida. A veces tenemos una estela de heridas que hemos provocado a muchos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que Dios te conoce profundamente. Dios nos conoce. Y a pesar de todo nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra torpeza a veces, Él nos aceptó. Él nos aceptó. Él nos dio una gran comisión. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no decir, Señor, gracias? Gracias, Padre. De manera que sé ese cubo que está lleno hasta desbordar de las misericordias de Dios y derrama esa paz, derrama esa palabra, derrama el nombre de Cristo en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Porque Él ha sido bueno. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a agradecerle al Señor. Vamos a decirle gracias, Señor. Cierra tus ojos y órale a Él. Padre, gracias. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no estar agradecidos con todo lo que tú has hecho por nosotros? En medio de nuestro pecado y rebelión, Señor, haber venido a morir en esa cruz, en nuestro lugar. Haber derramado tu sangre y haber pagado el precio por nuestro pecado. Y a pesar de todo, Señor, tú estás aquí. Tú nos acompañas y estás con nosotros todos los días de nuestra vida. No hay un momento, Señor, en el que nos abandones. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu paz, por tu palabra, por tu nombre. Señor, permítenos verdaderamente ser ese reflejo de tu paz, de esa paz que solamente tú nos puedes dar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.